El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y se decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso al Señor en esta noche. Con el relato de la multiplicación de los panes, hemos escuchado que efectivamente, después de la multiplicación de los panes de la semana pasada, se quedó Jesús despidiendo a la gente mientras los discípulos se fueron en la barca. El Señor luego se va a orar a solas, dice, y por la madrugada los alcanza caminando sobre el agua. Lo que en primera instancia causa miedo, incluso dice la escritura de hoy, daban gritos de terror. Los hombres, los varones, los valientes, estaban asustados al ver, me imagino, pues cualquiera se iba a asustar, ¿verdad? Al ver a alguien que venía en la noche o en el amanecer caminando sobre el agua. Me parece que por lo que pasó al final, cuando Jesús ya se sube con Pedro, después del hecho con Pedro, la afirmación que hacen los apóstoles en la barca: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esta conclusión de alguna manera me hace pensar a mí que se trata de una confirmación, tal vez ya definitiva, de lo que los apóstoles habían percibido antes y durante la multiplicación de los panes. Definitivamente que lo que estaban viendo, pensemos por ejemplo la multiplicación de los panes, era un signo portentoso ciertamente, ¿verdad? Ellos fueron testigos de que efectivamente solo habían 5 panes y 2 pescados. Y vieron ellos que salía pan y que la gente comía y que la gente comía, y recogieron 12 canastos, es decir, fueron testigos visibles de lo que había sucedido. Y vamos a suponer también que antes de eso habían visto otros signos, los que de alguna manera les hacía pensar posiblemente de que Jesús ciertamente era el enviado de Dios. No era tan difícil para ellos, pero posiblemente, todavía podía existir alguna duda todavía, ¿verdad? Sí es cierto, ¿verdad? Esto del pan, no cualquiera tiene la capacidad para hacerlo.
Y entonces esta experiencia nueva en privado, porque al final esta sí fue privada, nadie más que los apóstoles que iban en la barca fueron testigos de este hecho portentoso. Vieron a Jesús caminar sobre el agua. Definitivamente que lo que había pasado durante la multiplicación de los panes y los otros hechos que seguro fueron testigos, no había más dudas, y entonces ante esta otra nueva experiencia, pues no les queda más que confirmar que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Es una confesión ya de fe oficial, ya no había tantas dudas. En próximos domingos, continuando con el Evangelio de San Mateo, ahora estamos en el capítulo 14, en próximos domingos, por ahí por el capítulo 16, tendremos la confesión de fe de Pedro, que va a ser otro momento, ¿verdad? Porque le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿verdad? Es decir, ya la certeza, la seguridad de los apóstoles, por lo menos, respecto de la procedencia o de la presencia de Jesús en este mundo, ya no tenía muchas dificultades para creerse. Era el Hijo de Dios, no porque se los haya dicho, sino por lo que estaban viendo y por las acciones que Jesús estaba realizando. El segundo elemento de esta lectura del día de hoy nos muestra la actitud de Pedro. Yo creo que Pedro de alguna manera representa la condición humana. Como seres humanos, me parece a mí que siempre estamos con la tentación de una muestra del poder de Dios. Que para mí es lo de Pedro, ¿verdad? Es, si de verdad eres tú, ¿verdad? Porque el Señor les dice, no tengan pena, no tengan miedo, soy yo. Dice Pedro, si de verdad eres tú, haz que yo vaya también caminando sobre el agua. Una tentación, un atrevimiento, por supuesto, de Pedro, ¿verdad? Es decir, no es necesario que Dios me demuestre si de verdad es Él, accediendo a lo que yo pretendo. Mas sin embargo, por ahí siempre hay esta como tendencia o tentación. Que Dios me manifieste, me exprese o me demuestre su poder. Así como Pedro. En el caso del texto que nos ocupa hoy, el Señor accede a la petición de Pedro, atrevida y como querramos, pero accede. Pedro se baja de la barca, empieza a caminar en el agua, pero cuando sintió la brisa, y me imagino cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, entonces se empezó a hundir. Y empieza a gritar, sálvame Señor, sálvame Señor. E inmediatamente dice el Señor lo rescata y le dice, hombre de poca fe. Y no que tan machito, pues no, eso no lo dijo el Señor, ¿verdad? Y no que tan valiente, pues. Y no que tan seguro. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Definitivamente que el atrevimiento pues tuvo esta conclusión. Y estoy convencido, ¿verdad?, de que en muchos casos cuando puede pasar por nuestra mente algún tipo de tentación de estas, ¿verdad? Yo sé que no estamos en el mismo lugar que Pedro, ¿verdad? No vamos a poder hacer lo que Pedro tuvo la oportunidad delante de Jesús, pero cuando pedimos alguna muestra del poder de Dios o alguna manifestación de la presencia de Dios, yo pienso que como seres humanos no estamos suficientemente preparados para una manifestación de Dios. Y me he puesto a pensar muchas veces, ¿verdad?, que si en algún momento de nuestra vida
nos apareciera, por ejemplo, un ángel, un enviado de Dios, una visión preciosa, no terrorífica, no algo así que fuera a infundir miedo, sino algo bello, algo hermoso, que se pudiera dar el caso, estoy seguro que no estamos preparados humanamente para resistir una impresión así. Y creo, de verdad, y trato de imaginar que si alguien pidiera una manifestación de Dios y Dios se la concede y aparece un ángel, de repente le da un infarto o le pasa algo, ¿verdad? Por la impresión, no voy a decir por algo malo, la impresión. Yo creo que no estamos preparados ni siquiera para eso, para tener una experiencia, una visión o una manifestación de Dios. Es decir, por eso hay que ser prudentes, ¿verdad? De no estar tentando nuestra fe, pidiendo pruebas o muestras, porque se nos puede revertir como Pedro. En el sentido de que no estamos preparados y posiblemente, en lugar de convertirse para nosotros en algo bueno, en algo bello, en algo hermoso, puede ser para nosotros tal vez el final de nuestros días, ¿verdad? Es decir, la impresión fuerte que podamos tener respecto de la divinidad, porque no tenemos la costumbre y no tenemos tampoco la práctica de intercambiar con la divinidad. En segundo lugar, entiendo que nuestra fe muchas veces, como Pedro, nos anima, ¿verdad? Nos sentimos seguros, nos sentimos confiados, creemos, sabemos que Dios está con nosotros, confiamos en que las cosas que nos propongamos van a ser posibles, creemos en aquellas cosas que de alguna manera profesamos, pero también como humanos, ¿verdad? Y en esto no se preocupen tampoco, porque esto es muy normal, muy normal. Como humanos, generalmente, siempre va a aparecer la duda, siempre va a aparecer la duda, siempre. En cualquier momento, en el momento de la oración puede ser. Alguien puede entrar a la capilla del Santísimo, estar unos 5 minutos, 10 minutos en oración con el Señor, en diálogo con el Señor, en comunión con el Señor, 10, 15 minutos, y posiblemente en un segundo pudiera ser que aparezca un pensamiento y que diga: ¿y si Dios no me oye? ¿Y será que Dios me está escuchando? En un segundo, los 10 minutos o los 5, lo que quieran, en un segundo puede aparecer el pensamiento, la duda. Esto es normal, esto es natural. Es más, es lo más obvio que nos pueda pasar. ¿Por qué? Porque somos seres pensantes y usamos la razón. Y la razón generalmente nos va posiblemente a contradecir en los aspectos que tienen que ver con la fe. Por eso no se extrañen los padres de familia de los hijos que están ya en diversificado, por ejemplo, porque ya con un su cursito de filosofía que les dan, por supuesto, ¿verdad?, les están ayudando a pensar. Les están ayudando a pensar. Hay que pensar de dónde venimos, a dónde vamos. Incluso cuestionar, ¿verdad?, la existencia de Dios, esto desde un punto de vista filosófico. O inclusive, pues tratar la manera, pues, de conocer distintas teorías de conocimiento. Hay muchas teorías de conocimiento, muchas corrientes filosóficas, ¿verdad?, diferentes, diversas. Por supuesto, ¿verdad?, un estudiante universitario, pues también le van desarrollando su intelecto, el uso de su razón. Es que para eso es la razón. Y entonces, lógicamente,
cuando tenemos principios de fe, naturalmente que la razón va a cuestionarlo siempre. No es raro que alguien dude de la existencia de Dios. No es raro que en un momento determinado, como les decía, en el momento de la oración, uno intuya, como quien dice, tal vez estoy orando por gusto, tal vez Dios no me escucha, porque aparecen los pensamientos de la razón. Inclusive, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Ante la presencia del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Mi fe me dice que en la hostia consagrada está el cuerpo de Cristo. Mi razón me puede decir, eso no es posible, eso no es posible. Mi fe me dice que efectivamente creo, espero la resurrección, a pesar de que la razón siempre va a insistir en lo contrario. No es posible. Quien murió, murió. Su cuerpo se desintegró. Posiblemente no existe ya nada. Entonces la razón me va a seguir, digamos, insistiendo. No es posible. No es algo que se pueda realizar. Pero mi fe me dice que sí. Entonces, esta es la pugna que existe en nosotros mismos, ¿verdad? No es porque seamos incrédulos. No es porque seamos incrédulos. La duda siempre va a aparecer en virtud del uso de razón que tenemos. Y eso me parece que fue lo que le pasó a Pedro. Pedro se atreve a retar al Señor, más o menos, ¿verdad? Si de verdad eres tú, haz que yo vaya. Va, vení pues. Y lo cree. Y confía y empieza. Y de repente viene el chispacito, ¿verdad? Se da cuenta, la brisa le da. Se da cuenta de que está haciendo algo que no es normal, algo que no es posible, y entonces empieza a hundir, ¿verdad? Surgió en un momento la duda, y ante la duda, pues vino ya lo que le pasó. Entonces, primero, como les digo, no hay que preocuparse tanto, ¿verdad? Porque no es que nuestra fe no esté bien cimentada, es precisamente que somos seres pensantes, y como tales, también tenemos la oportunidad de la duda, la sospecha, la incertidumbre. La fe también debe de pasar por este filtro de un momento determinado de la historia de la vida nuestra. Es decir, no solo dudar por dudar, porque no creo que sea útil solo dudar, la duda por la duda, no. Es que la duda me genere a mí un poquito más interés, me genere verificar algunas cosas, me genere investigar algunas otras, y que pueda llegar yo a afirmar mi fe a partir incluso de mi razón, porque sí es posible. No quiere decir que la razón siempre va a estar en contra de la fe. No, quiere decir que hay argumentos que la fe no logra explicar o demostrar, pero que si se creen y la razón en un momento determinado está de acuerdo, entonces es cuando lo aceptamos. Creer en la existencia de Dios, creer en la presencia de Jesucristo en el pan consagrado, creer en la resurrección, o sea, son elementos fuertes, son criterios que también necesitamos de nuestro raciocinio para aceptarlos. No se trata de aceptar la fe solo así porque sí, ¿verdad? Usted lo tiene que creer así y punto. Así es, y así lo manda la Santa Madre Iglesia, y así es. Lo tiene que creer, no es lo tiene que creer. Se le propone para que usted lo crea, y si usted es capaz también de filtrar la información, de evaluar la información a partir de la razón, entonces llegamos al convencimiento y a la aceptación de los principios de fe.
Acuérdense, ¿verdad? Somos seres pensantes. Y como tales, pues tenemos que darnos la oportunidad también de cuestionar algunas cosas de la fe. En el caso de Pedro, pues es simple, ¿verdad? Por su fe se dejó llevar, creyó, confió verdaderamente, pero cuando cayó en la cuenta de lo que estaba pasando, porque la razón le dijo, eso no es normal, nadie anda caminando sobre las aguas. Entonces dudó de lo que creía. El próximo domingo vamos a escuchar a Pedro decir, tú eres el Hijo de Dios, y Dios que lo confirma, Jesús que lo confirma como la cabeza de la iglesia. Es decir, esto será posterior, pero quedémonos hoy con esta referencia. La duda va a estar siempre en nuestra mente y no hay que atormentarse, sinceramente. La fe definitivamente nos invita a creer en el poder de Dios. No nos atrevamos a pedir una prueba porque creo que no estamos preparados para resistir efectivamente una manifestación de Dios. Hay oportunidades, acercarnos a la comunión, escuchar la palabra, conocer un poco más del misterio de la fe. Hay oportunidades, ¿verdad? Yo creo que bueno es ir conociendo a Dios poco a poco y no caer en la tentación de pedir una prueba o una manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Porque insisto, me parece que no estamos preparados como para vivir una experiencia así. Y por último, pues entender, ¿verdad?, que la fe nos invita a creer lo que no es demostrable, lo que no es científicamente verificable, ¿verdad? La fe se mueve en otro ámbito distinto de la razón y de la ciencia, pero puede haber una integración, es decir, por medio de la razón o por medio de la ciencia puedo tener efectivamente la comprobación de lo que yo creo, aunque no sepa. Porque si decimos, ¿verdad?, creo en el reino de Dios, el reino de Dios no existe visiblemente, realmente, geográficamente, no existe. Es la perspectiva de Dios, es la vida eterna, es volver a la casa del Padre. Pero esto no existe en un lugar físico. Pero que no exista en un lugar físico no quiere decir que no sea posible accesar a Él. Eso es lo que me invita a la fe. Y la fe se basa, recuérdense, en lo que no es conocido, en lo que no es verificable, en lo que no es medible, en lo que no es comprobable. La resurrección del cuerpo, otro misterio de fe, el cual me parece a mí que si creemos en Él, pues nos tiene que dar esperanza. Vamos a resucitar. Pues no está mal creer en algo que me motiva y que me da esperanza. Ahora, si uno quiere pensar en el fuego del infierno, y si uno quiere pensar en la tortura y en el sufrimiento que pueda suponer, ¿verdad?, un elemento como el infierno, entonces ya uno pierde toda esperanza. Y si uno dice, no, yo me voy a condenar, yo ya estoy condenado, entonces no hay ni siquiera un esfuerzo mínimo por decir, bueno, yo espero participar en el reino de Dios, espero gozar de la presencia de Dios, espero encontrarme con mis seres queridos en la presencia de Dios. Eso da esperanza, aunque la razón me diga que eso no existe. Aunque la razón me diga, mi fe en Dios, en su palabra, me tiene que motivar para confiar que todo esto sucederá, tomando en cuenta que Dios ya cumplió con todas sus promesas del Antiguo Testamento y que solamente está pendiente una de realizarse. Demos un aplauso al Señor en esta noche, en este día domingo.